Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 1849 al 1857. Número 2. Definición de pecado. Numeral 1849. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Numeral 1850. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Numeral 1851. En la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde éste manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad. Incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo. Debilidad de Pilato y crueldad de los soldados. Traición de Judas tan dura a Jesús. Negociaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de lo que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Número 3. La diversidad de pecados. Numeral 1852. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Numeral 1853. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas: asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras a las que hiere el pecado. Número 4. La gravedad del pecado. Pecado mortal y venial. Numeral 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corrobora. Numeral 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Numeral 1856. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón
que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contrario a la caridad por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios como la blasfemia, el perjurio, etc., o contra el amor del prójimo como el homicidio, el adulterio, etc. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etc. Tales pecados son veniales. Numeral 1857. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. El pecado mortal, lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Por el momento es todo, hermanos. Dios los bendiga.